A ver, estamos construyendo en el grupo parlamentario del PRD, con la asesoría de expertos en comercio internacional, en política exterior, internacionalistas, una propuesta que haremos al Senado de la República para que sea un insumo que pudieran mejorar, que pudieran aportar, modificar los demás grupos parlamentarios y que de esa forma tuviéramos una posición común del Senado de la República, frente al estado de excepción que se constituyó ya con motivo del resultado de las elecciones en Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump y las consecuentes amenazas, advertencias, acciones que él ha dicho va a llevar a cabo y que tienen afectación al interés mexicano. Nosotros estimamos que está constituido un estado de excepción y que como consecuencia el gobierno debe tener un gabinete de excepción. ¿Qué significa tener un gabinete de excepción? Un gabinete formado por personas, hombres o mujeres, mujeres u hombres, del más alto nivel, que pudieran asumir de manera inteligente, firme, digna, la defensa del interés nacional, en temas los que resulten. Hoy estamos viendo son migración, derechos humanos, comercio y otros saldrán que tenga que asumir el Estado mexicano una posición perfectamente clara, perfectamente firme. También observamos que las amenazas de Donald Trump han creado una percepción en la sociedad de vulnerabilidad. El pueblo de México se siente vulnerado, se siente que no se está respondiendo con la firmeza a todo esto que está ocurriendo. Siente que su gobierno no está actuando de manera adecuada, de manera contingente y de manera firme. Siente que lo único que está esperándose es un trato benevolente, no hacer enojar al monstruo, no molestar a quien nos está amenazando. Ya se ha escrito mucho de esto, pero este momento es un momento de unidad del pueblo de México y de unidad de los poderes. Estamos sugiriendo que para que se reanime el pueblo de México, pudiera haber una aparición en red nacional cubierta por todos los medios, en la que apareciera no solo el presidente Peña, aparecieran los presidentes de los otros dos poderes de la Unión, para que anunciaran la estrategia que el Estado mexicano va a desarrollar frente a este estado de excepción. ¿Qué significa esto? Reanimar al pueblo de México, reanimar a los mexicanos que viven en nuestro país y a los connacionales que viven fuera del país. Es el propósito para que se sientan los mexicanos, las mexicanas que están representados y están defendidos por nuestro gobierno. Este es un escenario de oportunidad para el gobierno, si así lo asume, para inclusive reconstituirse en la mala imagen que tienen frente al pueblo de México, o si no va a ser la tumba porque cada vez van a estar viendo que hay advertencias, amenazas, presiones y un gobierno que no responde se va a ir deteriorando cada vez más. Así es que ante un estado de excepción, un gabinete de excepción, que quien no sirva, que se vaya. Resaltamos específicamente asuntos de política exterior y asuntos de comercio. Necesitamos un gobierno muy atento a defender a nuestros connacionales. La migración es política interior y es política exterior, dependiendo de cómo se vea, pero necesitamos una representación de verdad, y yo veo que lo que quieren es transitar, solo transitar, para que en algún momento se acostumbre la opinión pública a esto que está ocurriendo. Otra vez transitar. La posición que tiene el gobierno se ha expresado aquí en la posición del grupo parlamentario del PRI y del Partido Verde, es hablar
de un escenario que nadie ve, más que ellos. El gobierno ve con optimismo el resultado electoral con una expresión no auténtica, es una expresión miedosa de asumir una posición clara y firme. Así está actuando el gobierno, está muy distanciado de la opinión de la gente, de indignación, de preocupación y para muchos de temor. Lo digo no solamente en el ámbito personal, en el ámbito de negocios, en los efectos que tendrá. Dicen que va a haber una negociación de 200 días y que después se verá qué se hace en relación al Tratado de Libre Comercio. Les pregunto cuál va a ser el efecto en la relación peso-dólar, a cómo va a estar el peso. Entonces necesitamos tener de verdad momentos de dignidad nacional, momentos de patriotismo, no estoy exagerando, para que el pueblo de México se sienta protegido por su gobierno. Es lo que les quiero comentar esta tarde. Leticia Robles, de ustedes, por favor. Sí, Leticia. Buenas tardes, senador. Para precisar este gabinete, o que más bien son estas posiciones especiales que entiendo sería Cancillería, Secretaría de Hacienda, quizás Comercio, que tienen que ver con las finanzas del país, ¿sería que el presidente hiciera cambios en esas carteras, que pusiera personas distintas y si es que le entiendo, dígame si estoy entendiendo lo correcto? Y dos, senador, ¿quiénes tendrían entonces que ocupar esas posiciones? Se me viene a la mente, por ejemplo, Murría, que además de tener una experiencia en manejo internacional o tienen negocios, que negociaron incluso del TLC. Hablo, por ejemplo, de Rodríguez Serrapuche, hablo del propio gobernador del Banco de México, que tienen reconocimientos internacionales, que conocen los circuitos mundiales del comercio. ¿Estaríamos pensando en personas de ese perfil, senador? Cuando hay un estado de guerra en un país, hay un gabinete de guerra. Eso lo conocemos como estrategia de respuesta y de ataque. Aquí no estamos hablando de guerra, sin duda, estaríamos exagerando, pero sí es un estado de excepción. Y un estado de excepción se atiende con un gabinete de excepción y por tanto el Ejecutivo tendría que revisar diversos espacios que tienen que ver con comercio, con política exterior, con gobernanza, ¿sí? Para poder tener una atención clara de lo que está pasando. Experiencia en México la hay, experiencia la hay. Tú has mencionado gente que en otro tiempo, en otra época, llevaron a cabo las negociaciones de los tratados multilaterales en materia comercial. No me circunscribiría yo a ellos, no me circunscribiría yo a ellos. Ellos fueron parte de una tendencia económica, el neoliberalismo. Hoy estamos en otras condiciones. Por cierto, en la izquierda, y lo asumo como integrante del PRD, se hizo una apología en contra del TLC y hubo gente que escribieron libros, opúsculos en contra del PRD, del TLC, y ahora un poco preocupados porque se va a renegociar el TLC. O sea, observo esa contradicción. Así es que yo me pronuncio por un asunto verdaderamente completo, de una posición del Estado. Repito, es una situación de excepción y requiere una atención excepcional y por tanto un gabinete de excepción. ¿Por quiénes? Has dado nombres. Yo encuentro que hay mucha experiencia en México en materia de comercio exterior, en materia de migración, en materia de economía en general frente a este escenario, repito, de riesgo para nuestro país. Así yo me pronunciaría, Leticia. Gerardo Segura, Senador, muchísimas gracias. Gracias, Quiero Gerardo. preguntarle su opinión en relación a, independientemente de esas medidas que usted está proponiendo, ¿no sería conveniente hacer un llamado al presidente para sentarse en los pinos y dialogar directamente con él sobre estas medidas que deben también contemplarlos a los partidos de oposición, a los legisladores? En este caso, ustedes como coordinadores, estar presentes y dialogar de manera directa, porque mucho se habla de unidad en esos momentos, y lo que vemos a veces es lo contrario. Es el momento de la unidad nacional, sin duda que sí, y por eso yo propongo que la posición del país sea la posición del Estado mexicano, no de uno de sus poderes. Por cierto, es el Ejecutivo quien conduce la política exterior, pero es el Senado quien tiene la facultad constitucional de analizar y de revisar la política exterior. Yo también digo que el Senado está rezagado.
tiene un rezago frente a una responsabilidad constitucional de asumir la evaluación de lo que está pasando, pero ahí tienes al grupo parlamentario del PRI que está impidiendo un análisis. Recuerden ustedes que cuando Donald Trump era aspirante, no candidato, el PRD propuso una estrategia que la llamamos MX contra Trump. ¿Quién la impidió que se desarrollara? El PRI y el PAN, unos por instrucción de la Cancillería y otros por egoísmo político, porque no habían sido ellos quien lo habían propuesto. Era aspirante, ¿eh? Y lo que se dijo de parte de la Cancillería, recuerden lo que lo salió a anunciar el senador Romo, ¿sí? Dijo que hubiera sido una intromisión a la vida política de un país diferente a nosotros. Después, cuando Donald Trump se volvió candidato, cuando ganó ya la elección de su partido, surgieron varias propuestas, entre ellos una mía, para que el Senado hiciera una propuesta común, que nunca salió de la Junta de Coordinación Política por oposición del Partido Revolucionario Institucional, que es el gobierno. Y ahora que Donald Trump ya es presidente, próximo presidente de Estados Unidos, ahora que ya está materializando sus propuestas, sus amenazas, sus presiones, ahora también hay una posición de decir que estamos en una muy buena relación, que hay una relación histórica de amistad, que no sé qué y no sé cuándo, que de verdad es de no entenderse. La gente no lo entiende. Por eso el optimismo que mostró el presidente Peña el día de los resultados contrasta con la preocupación y hasta miedo que tienen algunos sectores de la sociedad. Hay una preocupación en el mundo, preocupación en el mundo. Tal parece que Donald Trump se convirtió ya en el monstruo que no pudo ser vencido por el mundo. Y eso es una percepción que existe. Así es que debiera ser el momento de la unidad nacional, debiera el presidente de la República instalarse como el jefe del Estado mexicano, debiera convocar a todos los poderes, a la sociedad, a los empresarios. Deberíamos de hacer una estrategia y debería ser anunciada en una cadena nacional, en una red nacional, en un verdadera expresión de la República, del presidente de la República y los titulares de los otros dos poderes sobre lo que vamos a hacer frente a cada uno de los asuntos. Estrategia de Estado, estrategia inteligente, estrategia firme, estrategia digna, estrategia de defensa de los intereses de la nación. Gerardo Cedillo, de Núcleo 2000, por favor, perdón. Las mujeres son primero, ¿Plantea un gabinete de excepción alterno o uno que sustituya? No. Se habla también de la figura de Luis Videgaray. ¿También qué piensa de las acciones que presentaría la Cancillería, dos acciones que de buenos especialistas pues, son suficientes? Acciones patito, son las que la ley ya marca, son las que deben de estar funcionando desde siempre y que no se diga que son nuevas acciones. Tal parece que hoy esto es nuevo. Esto que anunciaron son las acciones que desarrolla la representación diplomática de la embajada y consular. Eso es lo que ayer anunciaron. Entonces no podemos nosotros celebrar estas acciones, este anuncio, porque vuelvo a repetir, quieren ahí darle a tole con el dedo a la gente de cosas, porque lo que no quieren es hacer enojar al señor Trump, porque como los del PRI hablan así en ese lenguaje, para ellos ya ser el señor presidente Trump, ¿sí? Entonces yo lo que les digo no es el momento de actuación dubitativa, es el momento de firmeza, y un gabinete de excepción es un gabinete en funciones, no es alterno, es un gabinete en funciones que toma decisiones, que está encargado de las áreas económicas, de comercio, de política exterior, o que se diga que hay una ratificación por parte del Ejecutivo porque son extraordinarios los integrantes del gabinete y de verdad han dado muchos resultados frente a todos los problemas de México. Gerardo, por favor. Senador, yo le quería preguntar, entonces, ¿usted considera que es totalmente tibia la respuesta que ha tenido el gobierno, digamos, en términos del control de daños que está haciendo ante la llegada de Trump? Y se lo pregunto también porque hoy, por ejemplo, el Banco de México solo incrementó en 0.5 y tantos la tasa de interés cuando los especialistas dicen que debe ir a casi 0.75 para no tener que subir después la tasa cuando la Reserva Federal hiciera lo mismo. Es decir, como que hay una intención
decisión de ir llevando las cosas de poquito a poco? Es tibia y miedosa. Es tibia y miedosa el comportamiento del gobierno frente a estos hechos tan excepcionales. Háganse una pregunta en su yo interno. No la den, porque ustedes son los que hacen las preguntas. Pero háganse una pregunta y respóndasela. Si nos sentimos satisfechos con el comportamiento de nuestro gobierno frente a este estado de excepción. Y háganse una pregunta para que digan si quienes están encargados de las áreas estratégicas que tienen que responder han mostrado toda la capacidad para ello. Yo ya me la hice, y me encuentro que no. Entonces hay que hablar con claridad, si no formamos parte, y repito, al Senado nos corresponde actuar con unidad, con estrategia, y no de verdad ser cómplices de una acción que nadie entiende. Senador, buenas tardes. Oiga, con todas sus letras, pregúntale para no interpretar. Lo que usted está viendo es que se sustituye a Claudia Ruiz Massieu, a Ildefonso Guajardo y a José Antonio Mir. ¿Es exactamente eso lo que usted está pidiendo? Por un lado, por otra parte, ¿tiene usted sugerencias de nombres? No. Respecto a quién pudiera ocupar esas carteras. No, yo estoy Y solo la última pregunta es, hoy se anuncian incrementos en las tasas de interés. ¿Considera usted que esto ya es un efecto de la llegada de Donald Trump? Y por supuesto preguntarle si este anuncio va a ser México preocupante. Sí. A ver, yo pido la revisión de los titulares de política exterior y de comercio, básicamente. ¿Sí? De Hacienda no. De ellos pido la revisión como un gabinete de excepción. Estamos viendo temas de migración y como preocupantes estamos viendo temas de comercio exterior o de comercio. Gobernación creo que es un momento complicado para ello, pero yo hablo precisamente de dos. El tema del alza del punto 5 es un tema para tratar de impedir que los capitales salgan, que vayan a alojarse a nichos más seguros, ¿sí? Y vamos a esperar qué es lo que la Fed resuelve antes de terminar el año, que va a provocar una verdadera catástrofe en cuanto a la salida de capitales. Senador, Es necesaria, no sabemos a qué nivel todavía, es necesaria. Senador, entonces esto que usted llama medidas faldito y gobierno desbalagado frente a la situación que se avecina con Donald Trump, pues prácticamente estaría arrodillando al gobierno mexicano en los próximos días si no se hace Por eso- algo, se cambia la estrategia o se llaman los poderes de la Unión. Por eso que yo planteo una posición que encabeza el presidente Peña en un anuncio nacional en el que estén también los titulares de los otros dos poderes de la Unión para presentar la estrategia y no tengamos la impresión de un gobierno desbalagado, no había usado la palabra, me gusta, ¿sí? Y de un gobierno de rodillas frente a lo que hace el monstruo Donald Trump. Hoy que tengamos capacidad, lo que no le pudimos decir, digo, no nosotros, lo que no le pudo decir el gobierno de México a Donald Trump como candidato, pues órale que se lo diga como presidente, ¿no? Nancy, por favor. Senador, ¿cuál es su opinión de los círculos de Donald Trump? También ya se habla de que va a incautar bienes y dinero de políticos corruptos que están perseguidos por México. Allá. Allá. Sí, bueno, pues que ahí que los incauta, siempre los ha incautado. Y todo el imperio económico del Chapo, ¿saben por qué va para allá el Chapo? Para que se queden con el imperio económico. Y ahí incautan. Y no crees que lo devuelven a México, ¿eh? Todo se queda allá. No hace mucho estaba ya en subasta parte del patrimonio enorme que tenía uno de los cómplices de Humberto Moreira. Y seguramente eso mismo destino tendrán los bienes de Javier Duarte y de los bienes de todos aquellos que tengan propiedad. Bueno, ese es un asunto de la política mexicana y del sistema mexicano. Aquí el fuero no solamente es el que protege el poder que se tiene en relación con los hombres y la clase política. Francisco González, por favor. Senador, estoy de acuerdo con esto de ya poner a trabajar al gobierno, pero también podría ser lo que está haciendo Canadá, ¿no? De ya acceder, entre comillas, a negociar el TLC. En cuanto a esto, pues tendría que ser un equipo especializado incluso de la gente que preparó desde 1999
1992 el TLC para llegar a 1994 más o menos. Esa gente es la que sabe si nos convino o no el TLC finalmente a esta altura, ¿no? Pero a mí me preocupa en lo particular la otra posibilidad de que Donald Trump pueda irse por la libre y salirse del TLC, así de simple, no pasando por el Congreso incluso. Y esa situación le preocupa en especial a México en el sentido de que podría de alguna manera crear un frente, entonces no solamente en nuestro país como a través del Estado, sino a través de la sociedad civil, y sería un frente ante incluso la posibilidad de que esa influencia de Donald Trump antisistémico afectara en las elecciones del 2018 en México, porque podría ganar un candidato antisistémico, y eso amenazaría precisamente ya al país y a otros países de la región. Ahí te voy. Cuando México fue parte del TLC, el propósito fue incorporar nuestra economía a la economía americana, al destino de la economía americana. Cuando México forma parte del TPP, el fracasado TPP, hasta ahorita, es porque México se alía con Estados Unidos y con los aliados en comercio de Estados Unidos para parar a China, siempre en función de los intereses de Estados Unidos. Pensar que el TLC solamente benefició a México, de verdad es algo que nadie cree, es inacreditable. Hay que revisar los tratados siempre, siempre. Son como los contratos de arrendamiento, ¿verdad? Cada 6 años o cada año, cada vez que se establezca, se revisan y se acuerdan nuevos términos. Más relaciones complejas, como son las relaciones de comercio entre países. Hoy, el TLC va a ser revisado, aunque hubiera ganado la señora Clinton. ¿De acuerdo? Iba a ser revisado. El TPP también iba a ser revisado. Quien dijo que quería que el TPP fuera aprobado antes de la elección o antes del relevo fue Obama. Pero no pensaban en un triunfo tan estruendoso como para atreverse Obama a querer imponer eso. Ya no tiene fuerza para ello. Entonces, de lo que estamos hablando ahorita es, a ver, con lógica, las cosas que Donald Trump ha advertido ¿se van a realizar hasta el nivel que él ha planteado? Claro que no, también no. ¿Ustedes creen que la economía más grande del mundo, la que tiene excedentes para llenar, para rociar, para llevar a todo el mundo, a todos los países su producción, creen ustedes que puede vivir aislada? ¿La economía americana con todo su excedente de producción? Claro que no. Por eso de que va a acabar el TLC es un asunto que no es real. Lo del TPP vamos a ver, porque ese todavía no se concreta. Por eso a mí también no me gusta que en el Senado sigamos impulsando el tema del TPP cuando de él ya no va a formar parte la razón, que es Estados Unidos. ¿O qué? ¿Vamos a aliarnos con los aliados de Estados Unidos sin Estados Unidos y sin China? Es un asunto de elemental lógica. Pero este es un asunto de expertos, lo repito, de expertos. Todos ya nos volvimos opinadores, pero hay que ordenar las ideas. En cada uno de los asuntos. Y estamos nosotros en el PRD preparando un documento que pronto presentaremos sobre este tema con el auxilio, con la ayuda, con la asesoría de expertos en comercio internacional, en política exterior y en otros migración y otros temas. Buenas tardes, senador. Hola. Insistir, senador, en relación al alza de tasas de interés, que ya es la segunda opción, y no se ha logrado frenar la devaluación del peso, y sin embargo está presionando la economía de los mexicanos en materia de deuda, en materia de compras. Más allá de lo que busca el gobierno, de alguna manera ya es estar pagando el puro por este tipo de medidas tan drásticas a la economía mexicana, senador. No, el tema de los intereses y de la tasa de interés manejada y anunciada el día de hoy tiene que ver con arraigar las inversiones mexicanas privadas y extranjeras privadas en México. Pronto habrá un anuncio, lo repito, de la FED, que va necesariamente ahora sí
no postergar el alza, va a postergar el alza, va a subir el alza y vamos a ver a qué nivel. Y va a tener que haber en ese momento en México otra alza. El tema de la depreciación tiene que ver con la especulación que sobre las monedas se hacen en el mundo. Es la especulación. ¿Qué movió el tema de Donald Trump para que el precio se depreciara más? Solamente es especulación. Los mercados están ganando. En otros lugares están ganando los que apuestan a la moneda extranjera y no al peso. Así es que sí es necesaria este aumento de tasas de interés. No va a ser la última en este año. Va a haber una pegada a cuando la Fed haga su anuncio y va a seguir. Este escenario va a seguir. Por eso llamo a esto un estado de excepción. Y para haber un estado de excepción tiene que haber un gabinete de excepción. Silvia Arellano, por favor. Mira, yo tengo un dato nuevo que va a ser importante decirlo. ¿Saben cuántos migrantes ha deportado la administración Obama? 2.700.000. Muy parecido al número, a los 3 millones que está advirtiendo Trump. Es diferente porque esto se hizo en un periodo de casi 8 años y lo otro, la amenaza es que ocurra en un solo momento o en momentos muy pegados. Entonces, claro que sí, va a haber un estado de terror para los compañeros. Esa situación de volver santuarios a las escuelas es una respuesta de la gente, que habla de una división de un pueblo americano, de la sociedad americana está dividida entre los que apoyan las medidas de Trump, por eso votaron por él, y los que no la apoyan, ¿no? Así es que lo que tiene que hacer, más allá de lo que haga el gobierno americano, que tendrán que sobre las acciones del gobierno pronunciarse las organizaciones de derechos humanos internacionales, tendrá que haber eso, ¿sí? Más allá de eso es la posición del gobierno mexicano. Firmeza, dignidad, valentía, inteligencia, posición de Estado. Y ante un estado de excepción, gabinete de excepción. Lo que dijo anteriormente, que no va a haber un libre comercio, una política de comercio con Estados Unidos. ¿Qué opinión merece esto? ¿Cómo se puede leer esto? ¿Qué camino le correspondería tomar a Estados Unidos? Y por otro lado, si no es el momento de que en lugar de darle respaldo al TPP, pues poder impulsarlo más, ver otras opciones, otras vías para no depender de Estados Unidos. Analicemos todo con expertos, repito, analicemos todo con expertos y respecto a lo dicho por la primer ministro alemana, debo decirte que es una posición de dignidad, ¿no? Es como cuando el Brexit, que les dijo Hollande a los ingleses que se vayan y pronto. Así de sencillo. Pero es inseparable la economía de Estados Unidos con el mundo entero. Hay que viajar un poquito para ver que están en el Oriente, en Corea, en China, en Japón, están en Europa, están en América, están en África, están en todos lados. Por eso un país que tiene esa producción dentro de su país y fuera de su país, pero de empresas americanas, no puede cerrarse al comercio. Es una locura, pues, de parte de quien lo plantea. Pero ¿qué tiene que tener nuestro país? No explicarnos que eso no va a ocurrir, no, tomar una posición de dignidad. Nos vamos a sentir todos bien si el gobierno asume esa posición de dignidad. Gracias. Ahora sí, ya,